Bueno, tengo que decir antes de nada que la organización de esto, que lleva ya como 2 años esperando por la pandemia y por todo el parón que hubo, digamos, ha tenido una resolución feliz, en parte gracias a la actividad de la vicerrectora cesante que salió ahora, Mar Lorenzo, que nos ha ayudado muchísimo, y por supuesto a todo el equipo Organistrum. No funciona. A todo el equipo Organistrum que en los diversos niveles nos ha ayudado, y por supuesto a Montserrat Capelán, que es un genio de la organización. O sea, yo no me expliqué ayer cómo se pudo haber acabado el montaje de la exposición, que es una exposición preciosa, compleja y llena de matices, y gracias en parte desde luego a ella. Ella me echa un piropo diciendo que ya en Venezuela soñaba conmigo, y yo soñé siempre con ella y con alguien como ella capaz de hacer este tipo de actividades. Bien, he de deciros que la lección que hoy traigo, que es un poco una reflexión personal sobre el proyecto y las diversas partes del proyecto que ha habido, es una cuestión muy personal, o sea, que se basa mucho en los recuerdos. Por lo tanto, cuando hagamos el debate al final, alguien está en su derecho de decir no, aquello no fue así, fue de la otra manera, porque yo me he basado mucho en mis notas, en los libros que yo tengo, los apuntes que fui tomando, y un poco también en las publicaciones. Pero las publicaciones, como conocíais al Padre Calo era muy fantasioso y ponía las cosas que le parecían lo mejor, pero no siempre son la realidad. Por lo tanto, estoy sujeto, digamos, a enmienda, porque esto, digamos, es una reflexión personal y siempre brillante sobre un momento que realmente ha sido dichoso para la lutería gallega e internacional. A raíz de una mesa redonda que recuerdo que nos invitó Serafín Moralejo en 1988, allí nos reunimos el padre López Calo en la mesa redonda, Christian Roll, Sverre, Luengo y yo mismo, y empezamos a debatir sobre nuestras experiencias. Yo como intérprete, Francisco Luengo tenía un taller ya asignado de la universidad en el que construía ya elementos del pórtico, pero andábamos un poco a distancia, etcétera, y allí pues se contaron las diversas experiencias. Christian Roll traía su magnífico trabajo reciente sobre el Organistrum, un libro de referencia internacional. Sverre traía toda su experiencia al frente del grupo Calenda Maya, que reproducía instrumentos, los tocaba, etcétera, un poco en la línea de lo que estábamos haciendo. Y allí el padre Calo, tengo que decir, sacó la idea de subirnos al andamio, de crear un andamio, de subirnos, tomar medidas, etcétera, y hacer una reproducción, porque decía él, yo no lo sé, supongo que espero que sí, que sea cierto, que en 1968 el arzobispo Quiroga Palacios le pidió que hubiera una reproducción de los instrumentos del pórtico. Entonces él, en la publicación que hay de la catedral del libro de 1974, ya lo indica, que el arzobispo Quiroga le había dado esa encomienda y él estaba entusiasmado por hacerlo. Qué duda cabe que echamos la casa por la ventana, porque yo en aquel momento hubiera dicho que no y me hubiera quedado tan pancho, pero no sé por qué Christian y Sverre dijimos que sí, adelante, vamos a hacerlo y tal. Y entonces a partir de ahí se creó, digamos, se puso un primer andamio, un andamio no tan potente como el de 1990, pero empezamos ya a tomar las medidas, a ver los instrumentos de cerca, a ver las proporciones, etcétera. Todo esto generó un libro precioso.
Digo precioso porque yo creo que es el último libro que se hizo manual. Yo recuerdo en imprenta Paredes, con fotos, con láminas, con dibujos de Sverri y de Francisco Luengo, con artículos de López Calo, de Moralejo y de Uxío Romero Pose, un libro que se llama El Pórtico de la Gloria, Música, Arte y Pensamiento, que lo tenéis editado en 8ª edición o 9ª edición. Cuando vayamos a la exposición en la librería que hay allí en el Palacio de Fonseca, encontráis este libro, y si no yo os lo mandaría a quien no lo tuviera, porque es un libro de referencia. Bien, en aquella mesa redonda surge el primer andamio, como os digo, y surge este libro coordinado por mí, en el cual aparecen firmas que van a ser relevantes en el futuro proyecto. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de Tino Martínez y sus maravillosas fotos? Nos fotografió en toda circunstancia, color, condición, sacando los planos, discutiendo, etcétera, etcétera. Una serie de fotografías que ahora pertenecen a la colección de la Fundación Barrié, muchas de las cuales vais a ver en la exposición, en los catálogos, etcétera. Y Tino Martínez es el que ha hecho las fotografías de este libro y las que haría del libro del Instrumentos del Pórtico de la Gloria, editado por López Calo. Allí también escribe Serafín Moralejo y escribe López Calo y Uxío Romero Pose. Al final del libro, la mitad del libro para adelante, Francisco Luengo y Sverre Jensen hacen el primer acercamiento a distancia corta de los instrumentos, con aquel andamio pequeño que se montó, con medidas y con una primera aproximación de lo que sería el proyecto futuro. Yo creo que para todos nosotros el haber dedicado esto a López Calo, a Serafín y a Sverre y a John Wright era una obligación de vida, porque en concreto Serafín Moralejo, en sus artículos, en sus conferencias, en las charlas que nos daba en todo momento, ha creado una orientación ideal para lo que es el simbolismo, para aspectos como la imaginería, la liturgia, etcétera, con un artículo precioso que tiene, que se llama el 1 de abril de 1188, Marco histórico y contexto litúrgico, y que relaciona la liturgia compostelana con una nueva imagen del pórtico, entrando en temas que a todos de algún modo nos han condicionado: simbolismo, música y peregrinación, afinación, etcétera, que de algún modo nos han entusiasmado en aquellas charlas que nos daba en el Museo de las Peregrinaciones. El padre López Calo hace un artículo también interesante sobre la música en la catedral, Anno Domini 1188, y con sus particulares hipótesis, con las cuales nunca estábamos de acuerdo, pero la ventaja de las discusiones con Calo es que siempre decía: bueno, eso lo digo yo, usted podrá decir otra cosa. Siempre entrábamos en discusión con él y establece, digamos, un elemento muy interesante sobre la utilización de los códices antiguos con respecto a la instrumentación, los instrumentos que aparecen en el Calixtino, cómo se tocarían, etcétera, etcétera, y un poco comparándolo con San Marcial de Limoges, con Notre Dame, con la polifonía, etcétera, etcétera, un artículo muy interesante. Y un tercer elemento que aparece en este libro de El Pórtico de la Gloria, Música, Arte y Pensamiento, es Uxío Romero Pose, Eugenio Romero Pose, una persona realmente maravillosa. Era entonces canónigo de la catedral, rector del seminario y uno de los teóricos y teólogos más importantes que hemos tenido. Lamentablemente falleció muy joven, ya como obispo auxiliar de Madrid, pero nos deja escrito un artículo realmente precioso, en el que yo voy a tomar 3 líneas de su comienzo, que dice: ricos y pobres, sencillos y doctos, tenían derecho a la multiplicidad de sentidos que toda obra magna es capaz de originar. El Pórtico de la Gloria es, como él decía,
un auténtico gran sermón en el que cabe todo el mundo, la persona sencilla con los elementos sencillos o los elementos más complejos, como hemos visto a través de los estudios de Castiñeira, de Montaner, de Moralejo, etcétera, etcétera. Y al final el libro se cierra con esos dibujos preciosos de Sverre, de Luengo, con medidas, con una primera aproximación que inmediatamente incorporaríamos al siguiente paso en el Museo de las Peregrinaciones el año siguiente, en 1989, pero yo creo que en aquel momento yo quiero darle un valor a este libro porque es el primer planteamiento en detalle que se hacía a pie de obra, con la cinta métrica, con las medidas y con los formatos que fueron elementos de discusión posteriores y que nos ha dado esta riqueza de opciones que hemos tenido en el futuro. El simposio de preparación de 1990 tuvo en el verano del anterior, en el verano de 1989, patrocinado por el Xacobeo, bajo la dirección de López Calo, un encuentro de primeros luthieres con una serie también de personal académico. Yo, como veis, siempre trato de fortalecer la parte práctica de construcción, etcétera, con elementos teóricos, con estudiosos de la iconografía, del simbolismo, etcétera. Esta vez iba a ser así también, pero se nos cortó un poco con la pandemia y con el año santo, en la prolongación, se nos cortó la idea, pero no descarto que ese nuevo congreso académico se celebre pues el año que viene, quizá. Bien, en aquellos primeros luthieres del primer compromiso, que eran Christian Roll, Sverre y Francisco Luengo, se sumarían Carlos Paniagua, Yves d'Arcizás, Ronald Sack Taylor, Luciano Pérez, Manuel Brañas y Ramón Rodríguez Casal, junto con jóvenes artesanos, entonces jóvenes, hoy día grandes profesionales de las diputaciones de Lugo y Orense. Tengo los nombres aquí y para mí son un recuerdo imborrable porque colaboraron enormemente en la materialización y en el aprendizaje de cómo hacer de la nada instrumentos, porque en realidad estábamos dando un poco palos de ciego. Germán Arias, Antonio Franco, Ramón Varela, Marta Bell, Clemente Gómez o Teresa Verdes. Y hubo un simposio también académico con la participación de López Calo, yo mismo, Villanueva, Moralejo, Pierre Beck, con interesantísimos temas filológicos sobre la denominación de los instrumentos, o Catherine Omo-Lechner, con la que yo trabajé luego en París durante un tiempo en el Museo del Conservatorio de París. Y aquí se puso en marcha, en ese verano del 89, se puso en marcha el gran proyecto del año siguiente, con búsqueda de financiación, para lo cual, todo hay que decir, Calo era un genio. Calo era un genio de decir, ¿cómo le conviene a usted tener ese proyecto y que usted nos lo financie? Porque ciertamente el descolgar un teléfono para Calo era muy fácil y sobre todo el prestigio que él tenía, e inmediatamente conectó con los dos elementos que necesitábamos, una financiación externa poderosa, como fue la Fundación Barrié, y el apoyo de la catedral. La catedral ha sido vital porque nos creó un pasillo entre lo que era el taller y el pórtico, algo que es insólito. Hoy día, como veréis cuando vayamos, ir al pórtico es un milagro, te dejan entrar con cuentagotas, pero en aquel momento establecimos un pasillo de tal manera que subíamos, bajábamos, entrábamos, íbamos al taller, tomábamos medidas, volvíamos, etcétera, un elemento gracias a Uxío Romero Pose, gracias a José María Díaz y a todos los elementos que en aquel momento se firmó un convenio con la catedral y permitió la ubicación futura del taller en el Museo de las Peregrinaciones. Aquí quiero tener un recuerdo, la veis en las fotos, a Elena Varela, que aparece por ahí en las fotos, una mujer muy discreta, muy eficaz y muy cariñosa,
que resolvió todos los problemas, porque hoy día montar un taller, meter a gente como vosotros, independientes, y en un taller es una verdadera suerte, ¿no? Pero ella lo hizo con verdadera maestría y la verdad es que nos sentimos, y de hecho repetimos los congresos que hicimos allí en el Museo de las Peregrinaciones. En el 90 se firma el convenio con la Fundación Barrié y con la Catedral, y un convenio con doña Carmela Arias y Díaz de Rábago, que hay que decir que don Joaquín y doña Carmela, los dos hermanos, siempre pusieron facilidades. O sea, hasta su muerte, digamos, todo este proyecto fue para ellos el proyecto estrella. Lo presentaban con honra en todos los eventos que hacía la Fundación. Y en ese sentido, en realidad fue una firma convencional, pero todo fueron facilidades. Todo lo que necesitamos lo tuvimos. Publicaciones, encuentros en Coruña, en Santiago, conciertos, etcétera, etcétera. Y también, decir también la Catedral, que el convenio con la Catedral nos permitió hacer, subir, bajar, entrar y salir, y crear ese taller estupendo proporcionado por la Diputación de Lugo, dirigido por Luciano Pérez. Hay que decir que este montaje fue muy complicado, porque quiero decirte, Luciano, que lo hiciste fácil, pero sabes que fue complicado. Hubo que montar muchas mesas, muchas herramientas, materiales, para que todo el mundo tuviera, digamos, mano en la obra que se hacía. Luciano también se encargó con luengo de las maderas. Recuerdo los viajes que hicimos al Bierzo, a Zamora, lo cuentas en tu artículo estupendo. Realmente los madereros no sabían qué queríamos. Buscábamos maderas concretas de determinada característica, y se crearon bloques grandes de madera que se cortaron en Lugo y se trajeron ya perfectamente estructurados. Por lo tanto, tengo que agradecer también a Luciano aquella selección de madera y el corte de todas estas piezas. Se encargó en aquel momento, yo creo que fuiste tú, Cristian, el que nos recomendó a John Wright, a una persona que, digamos, era intermediario en cuerdas de tripa que íbamos a necesitar para todos estos instrumentos. Y apareció John Wright, un personaje que para todos nos emociona, imprescindible en el proyecto y sus derivados, en Gelmírez, el Pórtico del Paraíso, etcétera, por sus conocimientos prácticos, por su encanto personal, por la capacidad que tenía de unir discusiones, de suavizarlas, de hacernos entrar en razón, y sobre todo por una facilidad que tenía muy especial para hacernos convencer de que aquel es el sonido de los instrumentos. Él cogía los instrumentos, los tocaba de una manera realmente encantadora, fuera música antigua, fuera música folk, tocaba lo que le echaran. Y en ese sentido, yo recuerdo con mucho cariño la incorporación de John Wright al grupo cuando hicimos el cántico nuevo, el concierto en el Pórtico de la Gloria, con la reina y con todo aquello, con toda aquella parafernalia. Él tocó la viola, una viola, la tocó maravillosamente, y yo había ensayado con él en una ven como sábeos que pode val, una de las cánticas de Santa María, y él tenía que tocar un minutito de introducción, y yo recuerdo a John que se puso a tocar y siguió tocando, y a los 3-4 minutos seguía emocionado tocando, y yo tuve que dar una entrada, 1, 2, pum, y entramos cortándole la improvisación, que él no entendió muy bien, pero digamos se pasaba mucho. Yo se lo recordaba mucho en aquel concierto maravilloso que como recuerdo dimos en el Pórtico de la Gloria.
En la primavera del 90 ya se llevó a cabo el nuevo simposio, previo a la entrada en el taller, con la participación de los luthieres y de investigadores de diversas ramas. Yo quiero tener, para muchos de vosotros quizá les resulte un poco lejano, pero yo lo viví en directo porque en la pausa del 89-90 yo hice una estancia de un semestral en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, y allí conocí a dos personas que fueron vitales en el discurso posterior que aparecen en estos libros que os traigo aquí. Thomas Connolly, un auténtico prodigio en cuestiones teóricas sobre afinación en Santos Padres, Apocalipsis, etcétera, con quien yo me introduje en el elemento del simbolismo de los instrumentos, y Norman Smith, un verdadero especialista en cuestiones de polifonía, notación antigua, etcétera, etcétera, que acabó viniendo hasta su muerte en todas las representaciones que hicimos académicas. Aquí estaban los dos. Y os recuerdo, en aquel primer encuentro previo al taller, a Marianne Ballard, una violagambista excepcional que tenía un grupo allí en Filadelfia, y a su marido, Alex Brasley, famoso allí en Filadelfia, director de coros, que habían quedado entusiasmados con una ponencia que yo había dado con las fotos y con los instrumentos, y entonces me habían pedido venir a Santiago. Entonces, en ese primer encuentro, Thomas Connolly, Smith, Marianne Ballard y Alex Brasley estuvieron allí presentes y predicaron e hicieron lecciones que publica López Calo en Los instrumentos del pórtico y la reconstrucción y la música de su tiempo, que es, digamos, el libro de referencia de aquel gran proyecto. Bien, el taller quedó, aparte de estos miembros de UPenn University, estaba Ángel Medina, que fue otro gran soporte teórico y fundamental en futuros encuentros, Miriam Serdevaide, Pierre Osset, que nos empezaron a hablar de un elemento que sería fundamental, toda la pigmentación, el color, etcétera, y José María Díaz, un liturgista que era el deán de la catedral y que nos habló mucho también de temas de liturgia, y Manuel Pedro Ferreira, que yo conocí posteriormente, hoy día catedrático en Lisboa, y elemento fundamental también para elementos de transcripción de cantigas, comparaciones con elementos de música antigua, etcétera, etcétera. Este fue la parte académica, y la parte del taller, que la montamos en el Museo de las Peregrinaciones. Asignamos los instrumentos que ya venían, si mal no recuerdo, asignados del encuentro anterior. Francisco Luengo con 6 violas ovales, Yves Darcizás con 2 arpas, de las que hizo una, Zach Taylor 2 laudes, y el arpa, que le llaman el artículo el arpa de las 24 horas. El arpa de las 24 horas, López Calo le dijo: oye, nos queda por hacer un arpa, no podemos presentar ante la Fundación Barrié un instrumento menos. Y él y Ramón Rodríguez Casal, en 24 horas, sin dormir, hicieron una arpa preciosa, usando sus habilidades, y digamos, la veréis mañana seguramente en la exposición. Zach Taylor hizo 2 laudes, como os digo, y el arpa de las 24 horas. Carlos Paniagua, 2 violas en 8, un salterio y un arpa salterio. Esberre lo mismo, 2 violas en 8, un salterio, un arpa salterio, y Christian Roth, el organista. Junto con los ayudantes de taller vitales que os he nombrado en su momento, que nos ayudaron mucho y que se ayudaron a sí mismos sobre todo a ponerse las pilas para el futuro, como así han demostrado. Y desde luego, como os decía, gracias a la generosidad del Cabildo, porque se creó un pasillo cómodo entre el taller y el pórtico, con visitas constantes de los artesanos. Tenemos innumerables fotos de unos y otros calcando los instrumentos, copiando, tomando medidas, etcétera, etcétera.
y con artículos de gran valor que están en estos libros, que son las opiniones personales sobre cómo han hecho, por qué lo hacen así y no de determinada manera, si utilizan una pieza en bloque excavado o utilizan diversas piezas. Todos estos elementos que hemos discutido por activa y por pasiva aparecen en estos libros, que se han convertido en referenciales. Es decir, que ya va por la 4ª edición este libro, y lo he visto en todo el mundo, en todas las grandes bibliotecas se pide este libro porque es un libro de referencia. Y por supuesto allí se hacen hipótesis, se dibujan planos, se miran los cambios, se retocan detalles, se especula sobre las afinaciones, las maderas, las cuerdas usadas, y se preparan los instrumentos para hacerlos sonar, porque yo creo que un acierto de aquel momento fue no solo hacer los instrumentos, sino que aquellos instrumentos tenían un término azcuen para que sonaran en concierto. Hay que decir que el concierto del Cántico Nuevo, el concierto en el Pórtico de la Gloria, se alargó un año y medio casi, el 27 de noviembre de 1991, con la participación de mi grupo in itinere, el grupo Calenda Maya, que dirige Sverre, y el grupo de voces Ultreya, que iban con toda la parte vocal y que nos sirvieron en futuro para muchas giras que dimos de conciertos por Europa y por España adelante, poniendo la voz y acompañando a esos instrumentos. Ni que decir tiene que claro, para los luthieres que acabaron su tarea y se fueron a sus casas, el concierto para mí tuvo una implicación y una repercusión notable. Se grabó en todas las televisiones habidas y por haber, se grabó para muchas televisiones mundiales que pidieron a la Barrié las grabaciones. Esa interpretación bajo el pórtico es una interpretación simbólica y toda una muestra de cómo puede acabar un proyecto que en realidad no acabó aquel día, porque recuerdo el viaje que hicimos a Noruega, que tocamos en diversas ciudades noruegas, en Madrid, en el Museo del Prado, que se hizo también una exposición, y luego todo aquello derivó en conciertos en el Camino de Santiago con motivo del Año Santo del 94, o en el año 93 que dimos en 92-93 giras por Estados Unidos, por Buenos Aires, Lima, Caracas, Nueva York, con el centenario del descubrimiento, que tomaron el proyecto como una referencia importante y que ha tenido una repercusión muy grande. Con grandes dificultades, tengo que decir que debido un poco a la inestabilidad de los instrumentos, porque toda nuestra idea inicial era tener maderas genuinas, pero los primeros instrumentos hechos en maderas húmedas, quizá en el corazón de esas maderas y con problemas, tardaron tiempo en poder ser tocados. De hecho, tardamos casi 2, 3, 4 años en encontrarnos a gusto realmente con ellos. Sin embargo, en 2 años se grabó en una grabación de estudio que yo hoy día la habría hecho en mi iglesia, la habría hecho en espacio sonoro natural, y la habría hecho con muchos ensayos se hizo un estudio. Y claro, la perfección de entradas y salidas está bien, pero el empaste y el sonido de instrumentos que eran duros en aquel momento y que se fueron perfeccionando. Yo tengo que decir que me hice con instrumentos de todos vosotros, y en mi grupo sonó durante prácticamente hasta nuestra retirada, y aún están depositados allí en la universidad instrumentos ya de una calidad muy contrastada, muy buena, con muy buen sonido, con todas las experiencias de afinaciones, etcétera, que pudimos tener. Y ni que decir tiene que hemos de recordar la prolongación del proyecto con las reproducciones en el Palacio de Xelmírez, efectuada por iniciativa de la Diputación de Lugo, y del Pórtico del Paraíso, de iniciativa de la Diputación de Orense, que han sido proyectos
realmente notables y que han dado pie, pues, a su vez, a otros proyectos. Por ejemplo, yo recuerdo el del castillo de Puigverd, que muy importante, muy interesante, y recuerdo otros que me han llegado, petición de información que me ha llegado de Ripoll, de la Catedral de Burgos, de San Miguel de Estella y muy recientemente de San Martín de Noia, que ha reproducido también los instrumentos que aparecen en el pórtico de San Martín, que son posteriores, pero que tienen una clara referencia al pórtico de la Gloria. Hemos hecho proyectos para hacer también los de Portomarín, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una cantidad las referencias cruzadas que podría establecer, pero que vosotros también conocéis, porque muchos de vosotros han participado en Lugo, en Orense, en Vigo, en el taller de la Universidad Popular, etcétera. Se han hecho también pruebas de instrumentos y se han tocado. De hecho, Rodrigo Romaní ha tocado con los instrumentos del pórtico en muchas ocasiones. He de decir que en este trayecto hicimos un importante simposio académico, el Códice Calistino y la música de su tiempo, que es de lo mejor que se ha hecho en cuestión académica con respecto de la música de aquel tiempo. Hay que decir que aquí están las plumas más representativas de la gente que trabaja todo el tema medieval: Leo Treyler, Edward Resner, Mari Carmen Gómez, Sara Fuller, Manuel Díaz y Díaz, José María Díaz, Ángel Medina, etcétera. Pero esto iba a tener una prolongación en la segunda parte del encuentro, que nunca llegamos a realizar en el año 2001, porque el fallecimiento de la condesa y el cambio de un poco de expectativas nos impidió hacer. El libro está ahí para los que le interese la parte teórica, y la parte práctica, la parte del encuentro con luthieres, se hizo años más tarde con un libro que se llama, como nuestro encuentro de hoy, un poco en homenaje, El sonido de la piedra, que hicimos en 2003-2004. El sonido de la piedra, que es un libro que yo le tengo un especial cariño, porque hay artículos verdaderamente de referencia, artículos realmente importantes, y que suponía la continuidad. Es un poco lo que estamos haciendo hoy, la continuidad de los luthieres, que es un elemento fundamental. Todo esto vino, si os acordáis, vino con la adjudicación a Santiago y a nuestra autonomía de un Museo Nacional de Instrumentos. Supongo que los lucianos y los brañas conocerían este tema. El proyecto, que se anunció en enero de 2003, no cuajó, se quedó abortado por razones que yo desconozco o que conozco y me las guardo, pero lamentablemente nunca vería la luz ese proyecto como hay en Cataluña o como hay en Castilla, ese museo de instrumentos, que me permitió y me invitó a hacer ese encuentro de iconógrafos, de luthieres y de estudiosos expertos en museos, etcétera, coincidiendo con el Año Santo de 2004. De hecho, bajo el patrocinio del Xacobeo hicimos este encuentro de 2004, que fue precisamente aquí en esta facultad, ahí en la sala de profesores. Pretendíamos, como os decía entonces y como digo ahora, pretendíamos un poco ver cómo era el estado actual, en qué momento nos encontrábamos, comprobar cuál ha sido la continuidad del gran proyecto del año 90, cómo fueron evolucionando los talleres gallegos y todos nuestros amigos, colaboradores españoles, gallegos, extranjeros, que fueron derivando en muchas y buenas ideas y en publicaciones de libros, de grabaciones, etcétera, en las diputaciones de Lugo, de Orense, en Vigo y en otras localizaciones. Aquella excusa del Museo Nacional de Instrumentos, como os digo, abortado antes de nacer, permitió y me animó a incorporar aquí
a gente importante que ha tenido luego mucha referencia en trabajos posteriores míos y de otros. Rosario Álvarez, que no ha podido venir en realidad por cuestiones personales, Thomas Connolly, Manuel Núñez, Roma Escalas y Joaquín Díaz, que historiadores, gente experta en museos. Roma Escala era el director del Museo de Cataluña y Joaquín Díaz partía con el Gran Museo de Urueña, que hoy día es una referencia internacional, y aquí estuvieron y hablamos un poco también de cómo se monta un museo, elementos tal, qué instrumentos deben ir, qué no ir, etcétera. Y otros historiadores de la música, López Calo, Mari Carmen Gómez, Manuel Castilleras, que ha sido un elemento discípulo de Serafín Moralejo, o Luis Costa, que también tuvo una ponencia. Y gente que había tomado también parte activa, luthieres del ciclo del 90, John Wright, Christian Rold y Sverre Jensen, que escriben artículos en este estupendo libro que estoy comentando. Haciendo un breve repaso de aquellas contribuciones presentes en este libro del sonido de la piedra, tengo que referir a López Calo, que hace un tratamiento organológico de tipo historicista, de cómo los instrumentos han ido evolucionando en los grupos desde finales del XIX, cómo han sido tratados y cómo los grupos actuales en el siglo XX hasta aquel momento fueron utilizando los instrumentos, de qué manera, concesiones que se hacen, etcétera, etcétera, grabaciones, etcétera, un elemento importante de un barrido bastante interesante. Por cierto, que habla de Atrium Musicae también, donde Carlos estaba por ahí por medio, y habla también de Atrium Musicae cuando vino aquí a Santiago de Compostela. Mari Carmen Gómez había hecho una cosa muy interesante sobre un manuscrito de San Juan de las Abadesas, interesantísimo porque, hace una comparación de lo que es el elemento simbólico, comparando con elementos como Vic o como Ripoll, elementos iconográficos, con otros de tipo que aparecen en la escritura del manuscrito de San Joan de las Abadesas, en donde en un doble folio habla de la notación neumática, etcétera, etcétera. Un artículo estupendo que nos ha servido mucho de referencia en trabajos posteriores. Manuel Núñez, con quien tengo un recuerdo especial porque fue emérito en esta casa hasta hace poco tiempo, nos habló del David, el Cántico y la Jucunditas, o sea, en el siglo XII. Muy interesante porque el elemento de David, músico, que aparece en muchos elementos de la catedral, que veremos en el Pórtico de la Gloria, en varios aspectos fuera de la catedral, tocando instrumentos profanos o instrumentos religiosos, nos hace un contexto litúrgico muy interesante de por qué se utiliza determinada figura seria o juglaresca del propio rey David. Un recuerdo tengo para él, para el profesor Núñez. Y Manuel Castilleras, que recordaréis muchos de vosotros porque discípulo de Serafín Moralejo, en la actualidad en la Universidad Autónoma de Barcelona, cogió un poco la onda de Serafín Moralejo en el elemento de las líneas exegéticas que nos permiten actualizar puntos de vista en la relación iconográfica con la jerarquización, la temática, el simbolismo, el elemento naturalista de los modelos, utilizando como referencia Oloron, Moissac, Auxerre, Saint-Sever, etcétera, comparando, elementos franceses con elementos de iglesias del camino. Tengo que decir que en este momento, año 94, se empieza a preparar, yo en el 96 empiezo también a trabajar el tema del Ordo Prophetarum, que es, como sabéis, un drama sacro que vais a ver a los protagonistas en el Pórtico de la Gloria, un artículo precioso de Serafín Moralejo que Manuel Castilleira y Francisco Luengo empiezan a trabajar en forma pragmática y lo acaban poniendo en el año 96-97 en forma de concierto en la Catedral de Santiago.
como os diré cuando veamos el pórtico, esto se hacía habitualmente. La catedral hacía sus dramas, entre ellos el Ordo Profetarum. Se debe precisamente a Manuel Castiñeira y a Francisco Luengo una representación que se repitió durante 2 o 3 años, pero yo siempre digo que los elementos de tradición, cuando se pierden, se han perdido. La catedral no quiso recuperar un elemento que yo les pedí que repitieran todos los años, que se hacía además el 30 de diciembre con la traslación del apóstol, etcétera, pero no se volvió a hacer y es difícil porque era costoso y rompía un poco la tradición esa litúrgica de la Iglesia un poco conservadora que tiene. Finalmente, Thomas Connolly hace un artículo estupendo sobre Jean Gerson y el aspecto de la mística musical. Thomas Connolly, que como os decía ha sido un poco mi maestro en Pensilvania, trabajaba mucho elementos de Santa Cecilia y la afinación. Tiene un libro estupendo sobre Santa Cecilia, el sentido el patronazgo de la música, los órganos con los tubos rotos, las fídulas ovales en el suelo, etcétera, elementos realmente importantes para entender un poco este proceso. Pues Thomas Connolly nos habla en este libro un artículo precioso sobre Gerson, que fue, como sabéis, uno de los grandes teóricos que lo hace además en paralelo con la columnata de Cluny, con Cluny 3, y hace unos elementos comparatistas realmente muy notables. Yo he invitado también a Thomas Connolly, que no pudo asistir, pero me hubiera encantado porque era un elemento que a todos nosotros nos llena de vida en nuestras lucubraciones. Luis Costa, discípulo mío, autor de una tesis sobre el nacionalismo musical en Galicia, hace una cosa muy interesante, que es la utilización en el lenguaje nacionalista del Pórtico de la Gloria, como teóricos, filósofos de la galleguización, identitarios, utilizan elementos del pórtico, desde poetas, filósofos, teóricos, como utilizan un poco para hacer valer el elemento de la galleguidad, como Galicia es el eje fundamental del camino y elemento fundamental en su lengua, en sus instrumentos, etcétera. Es un artículo muy en desuso, porque normalmente no se suele trabajar esta línea, pero muy interesante sobre la identidad y el crecimiento constante que ha supuesto hasta la actualidad. La utilización que hoy hacemos, que duda cabe, los grupos cuando vamos a tocar por ahí, la venta que hacemos del Pórtico de la Gloria, que Carlos Núñez hace en sus conciertos y eso, pues van un poco en esa línea. Yo tengo un artículo, el Santerio Decem Cordarum, y otros dibujos de Joaquín de Fiore. Tengo que decir que yo descubrí a Joaquín de Fiore, que es abad en el convento de Fiore en Italia, que es coetáneo, unos años, 10, 12 años, muere antes que el maestro Mateo, que sin duda el maestro Mateo tuvo presente. Aquí aparecen los dibujos de Fiore. Fiore utiliza los instrumentos como elementos teológicos, los triángulos, la Trinidad, el organistrum con el triple círculo, las medidas de las escalas, etcétera. Todo este elemento yo descubrí a Joaquín de Fiore a través precisamente de Norman Smith y lo empecé a estudiar en profundidad. Me fui a Italia, trabajé un poco el elemento y es un poco el estudio que tengo en espera, pero salió una muy buena tesis doctoral en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, y me cerró un poco el camino, porque esta persona fue a Italia, encontró aquellos documentos que yo había trabajado, etcétera, y ya me pareció un poco repetitivo, pero indudablemente yo creo que el tema de
Joaquín de Fiore ha sido vital, y estoy convencido absolutamente, y lo razono con argumentos, que el maestro Mateo y su equipo de teóricos, cuando hacen el Pórtico de la Gloria, en la ubicación del Organistrum allá en el eje central, en las formas, etcétera, está teniendo en cuenta los dibujos de Joaquín de Fiore. Rosario Álvarez, que nos habla de la iconografía de la guitarra medieval y su origen centroasiático. John Wright, que habla de las fídulas medievales y dice voces perdidas restauradas, dice una ilusión que vale la pena. Es un artículo muy bonito porque nos hace un poco la capacidad que tenemos de reproducción del pasado sin posiblemente ser el sonido del pasado, porque esto, yo recuerdo el padre Calo cuando acabamos el concierto del Cántico Nuevo y la viejilla se le acerca y le dice: Padre Calo, esto es el sonido del pasado. Sí, señora, este es el sonido auténtico. En fin, John Wright decía que no, que el sonido nos lo vamos inventando, vamos introduciendo elementos nuevos, pero él lo hacía de una manera realmente práctica, teórico-práctica, realmente notable, y nos ha ayudado mucho porque era muy discursivo y, digamos, su modelo ideal y su metodología me recuerda un poco la de Sverre. Es una metodología práctica de yo hago este instrumento y lo razono y lo toco porque me da la gana, sencillamente, lo cual está muy bien. Christian Roll nos había hecho una ponencia realmente notable sobre sus experiencias en Túnez y Marruecos, y está ahí recogido en este sobre conocimientos de iconografía, y nos facilita un poco toda esa comprensión del movimiento tanto en el terreno culto como popular, como diferentes técnicas de pulsación, de afinación, etcétera. Yo quiero decir que el trabajo de Christian Roll ha sido fundamental en esto, porque aparte nos ha permitido conocer a gente que él nos presentó, como John Wright, como Ser de Weide, como Omo Lechner, etcétera, gente que se acercan aquí, que han tenido mucha importancia en proyectos futuros. Y cierro mi charla, para que me corrijáis en lo que creáis pertinente, con el artículo de Sverre, que habla de instrumentos medievales e instrumentos populares europeos, diálogo técnico y conceptual. Yo con Sverre me ha unido siempre un especial afecto, porque él se mueve en una línea de trabajo que es un poco la línea mía. Investiga, construye, realiza los instrumentos y luego los toca una y otra vez, los perfecciona, los lleva, los trae y hace a su edad y a la mía, hace unos instrumentos estupendos en un disco que acaba de salir, que es una preciosidad, sobre cantigas, sobre música andalusí, etcétera. Yo siempre recuerdo mis estancias en Oslo y en otras localidades que han sido relevantes. Bien, es un poco lo que quería decir, hacer una especie de crónica que nos sirva de recordatorio y que de algún modo abra esta suerte que hemos tenido de podernos juntar artesanos, luthieres, especialistas, viejos y nuevos, en un proyecto que para mí ha sido precioso y ha sido vital, creo, para la lutería gallega e internacional.